Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Erika Elizondo Rodríguez. Pertenezco a la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa y el día de hoy en la materia de clínica quirúrgica en quinto semestre hablaremos sobre la oclusión intestinal. Comencemos. Para comenzar, pues vamos a tener que esta va a ser una causa importante de morbimortalidad y va a ser responsable de aproximadamente el 15% de los ingresos hospitalarios por dolor abdominal agudo y alrededor de un 20% de los casos que requerirán atención quirúrgica aguda. La lesión de la obstrucción mecánica se puede categorizar de acuerdo a su relación anatómica con la pared intestinal en intraluminal, intramural y extrínseco. En el caso de lo que es la intraluminal, puede estar causada por algún cuerpo extraño, por cálculos biliares o meconio. En la intramural se puede deber a algún tipo de tumor o por enfermedad de Crohn, por ejemplo. Y en el extrínseco, pues vamos a tener que están provocadas principalmente por lo que son las adhesiones, las hernias y carcinomatosis. Hay dos grandes imitadores importantes de la obstrucción mecánica y estos incluyen el hilio paralítico, la pseudoobstrucción colónica o síndrome de Ogilvie y el megacolon tóxico también se menciona. En lo que es el hilio adinámico y la pseudoobstrucción intestinal, pues estos van a ser síndromes clínicos secundarios al deterioro de la motilidad del intestino, es decir, pues una falta de propulsión entérica. Estos se van a caracterizar por síntomas y signos de una obstrucción intestinal, pero no van a tener una lesión que cause una obstrucción mecánica como tal. Pueden estar causados por fármacos, por traumatismos, por algún periodo postoperatorio, por alteraciones metabólicas y otras causas. Hablando un poco de la fisiopatología de la oclusión intestinal, pues tenemos que lo que pasa en la obstrucción mecánica simple es que el bloqueo se va a producir sin que haya un compromiso vascular y el líquido y los alimentos ingeridos, por ejemplo, las secreciones digestivas y el gas se van a acumular, pero por encima de la obstrucción, de donde se comenzó la obstrucción. Y el intestino proximal se va a distender y el segmento distal se va a colapsar. Y aquí va a haber una pues disminución de lo que son las funciones absortiva y secretora normales de la mucosa. Y el intestino va a presentar un edema y congestión. Y la distensión intestinal intensa se va a autoperpetuar y va a ser progresiva, lo que va a intensificar los trastornos peristálticos y los secretores y va a aumentar los riesgos de una deshidratación y progresión a una obstrucción estrangulante. Ahora, en el caso de una obstrucción estrangulante, lo que pasa aquí es que cuando se inicia la obstrucción se va a ir acumulando el gas y el líquido en la luz del intestino proximal al sitio de la oclusión. Y esta acumulación constante de gas y de líquido lo que va a provocar es que se distienda el intestino y que aumenten las presiones intraluminales y extramurales. Y ahora, si este aumento en la presión intraluminal se torna lo suficientemente alta, lo que va a provocar es que habrá un deterioro del riego microvascular del intestino. Aquí primero se va a producir la obstrucción venosa, seguida por la obstrucción arterial. Y esto nos va a dar como resultado, pues, una isquemia de la pared intestinal. El intestino isquémico lo que va a hacer es que se va a tornar edematoso y se va a infartar y con la consiguiente gangrena y la perforación intestinal. Hay que tener en cuenta que todo este proceso puede ocurrir en tan solo 6 horas. Y en la obstrucción del intestino grueso, la estrangulación es rara, excepto pues en caso de un vólvulo, por ejemplo. En la obstrucción parcial del intestino delgado, pues aquí solo se va a ocluir una porción de la luz intestinal y sí va a permitir el paso de un poco de gas y de líquido.
y por lo tanto la progresión a los acontecimientos antes descritos, que es por ejemplo el deterioro del riego microvascular, la isquemia o incluso una perforación, pues se va a dar de manera más lenta que en lo que es la obstrucción completa. La progresión a la estrangulación va a ser en especial rápida en la obstrucción en asa cerrada, que aquí pues se va a obstruir un segmento del intestino proximal y distal, por ejemplo el vólvulo, como les había mencionado. La perforación puede producirse en un segmento isquémico, por lo general del intestino delgado, o cuando la dilatación ya es muy grave. Hay un alto riesgo si el ciego se dilata hasta alcanzar un diámetro mayor o igual a 13 centímetros. Y también puede haber una perforación de un tumor o de un divertículo en el sitio de la obstrucción. Ahora, en el 90% de los casos, la obstrucción del intestino delgado va a ser causado por adherencias que están relacionadas con operación previa del paciente. Esto sucede en alrededor del 55 al 75% de los casos, por hernias de la pared abdominal, ya sea inguinal, femoral, epigástrica, umbilical, paraumbilical o incisional, y por neoplasias y enfermedad del Crohn, el resto. La obstrucción del intestino grueso va a ser provocada por cáncer en un 60%, el vólvulo y la enfermedad diverticular en un 30%. Van a existir otras causas como por ejemplo la carcinomatosis, la endometriosis, estenosis por enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden explicar el otro 10-15% de las obstrucciones intestinales restantes. Y aquí en estas tablas pues presentan las causas más comunes de obstrucción tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Por ejemplo, las adhesiones, como les había mencionado, hernias, malignidades, y en el del intestino grueso por cáncer, por vólvulos, diverticular y otros tipos de los que se hablará más adelante. Acá tenemos más neoplasmas también, enfermedad de Crohn, también puede ser por cálculos biliares, una malrotación, diverticulitis, alguna infección, por ejemplo, por tuberculosis o parásitos intestinales, un hematoma, endometriosis, radiación, un cuerpo extraño. Y en el del intestino grueso, pues puede ser por cáncer colorectal, por diverticulitis, igual por endometriosis, por radiación, alguna hernia, una impactación fecal o igual por un cuerpo extraño. En los signos y síntomas, pues vamos a tener que principalmente el dolor abdominal va a ser clásicamente único. ¿Por qué? Pues por el aumento de la motilidad para superar la oclusión que está viendo como el mecanismo compensatorio. Y luego este dolor se va a reemplazar por un dolor que es continuo, que va a ser atribuible a la reducción del peristaltismo y a la dilatación que está sucediendo. Puede ser intenso e intratable con analgésicos en caso de que haya una isquemia o una perforación. Ahora, en los síntomas más, signos y síntomas más comunes de la obstrucción del intestino delgado, les puse aquí que estos van a iniciar normalmente de manera más temprana y las náuseas y los vómitos van a estar más presentes. Va a haber cólicos abdominales o periumbilicales o epigástricos. El paciente con obstrucción total o completa va a tener estreñimiento y aquellos que tengan una obstrucción parcial pueden incluso presentar diarrea. El dolor intenso y constante nos va a sugerir ya una estrangulación, o sea que hay un compromiso más grave. En ausencia de ella, pues el abdomen no suele ser doloroso a la palpación. Es típico también el peristaltismo hiperactivo con un tono alto, con ráfagas que van a ser coincidentes con los cólicos del paciente. A veces se pueden palpar incluso las asas intestinales dilatadas y cuando ya se produjo un infarto, pues el abdomen se va a tornar doloroso a la palpación y la auscultación va a revelar lo que es un silencio abdominal o un peristaltismo mínimo. Aquí es importante recalcar que pues el shock y la oliguria son signos graves que van a indicar una obstrucción simple, avanzada o una estrangulación. En el caso de los signos y síntomas de la obstrucción del intestino grueso, este va a causar síntomas un poco más leves, va a tener una evolución más gradualmente
Aquí el estreñimiento va a ser cada vez mayor y va a llevar a la distensión abdominal. Puede haber vómitos en general varias horas después del comienzo, pero de otros síntomas, no como acá en el caso del intestino delgado, que son los primeros que se suelen presentar. Pero, por ejemplo, los vómitos no son tan frecuentes en el del intestino grueso. Los cólicos abdominales van a ser bajos, sin producción de materia fecal, y al examen físico, pues suele revelar un abdomen distendido que va a presentar barborignos fuertes. No va a haber dolor a la palpación y el recto pues suele estar vacío. También puede palparse alguna masa que se va a corresponder con la localización de algún tumor que esté obstruyendo. Y los síntomas sistémicos van a ser relativamente leves y los déficits hidroelectrolíticos van a ser muy infrecuentes. Les quise poner los principales signos y síntomas del hilo paralítico y de la pseudoobstrucción porque, como lo mencioné anteriormente, son muy comunes y suelen confundirse mucho con una verdadera obstrucción. En el caso del hilo paralítico va a haber alguna incapacidad para tolerar los líquidos y los sólidos, va a haber náuseas, ausencia de flatos o defecaciones y una disminución o ausencia de los ritmos intestinales. Se fijan, son signos y síntomas muy, pues no tan específicos. Y en el caso de la pseudoobstrucción, pues va a haber grados variables de náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal. Pues son relativamente muy parecidos, por eso es fácil confundirse. Aquí, por ejemplo, en el caso de las obstrucciones, pues la continuación de la eliminación de los flatos o las heces después de 6 a 12 horas del inicio de los síntomas va a ser muy característica de la obstrucción parcial en lugar de la total. ¿Por qué? Porque se siguen eliminando. Y si hay signos de peritonismo, estos van a estar más asociados a lo que es la isquemia y o a la perforación. Y aquí se van a presentar signos, por ejemplo, como el Bloomberg positivo, el psoas positivo, y va a haber una defensa localizada con la palpación de masa. Ahora, la evaluación inicial, pues tenemos que realizar sobre todo una historia clínica muy completa, va a ser muy importante, junto con un buen examen físico y las pruebas de laboratorio correspondientes. Va a ser importante que le preguntemos al paciente acerca de su última defecación o de los últimos gases intestinales, conocer acerca también de sus antecedentes, porque, por ejemplo, pues comorbilidades como cardiopulmonares, renales o hepáticas van a coexistir también y van a requerir cierta precaución, porque estas se asocian, claro, a un mayor riesgo quirúrgico y pueden influir en las estrategias de manejo de la obstrucción. Los medicamentos también son importantes preguntárselos al paciente si está tomando algún tipo de medicamento y cuál, porque pueden afectar al peristaltismo y pues van a estar asociados con sobre todo la pseudoobstrucción y el hilo dinámico y es importante identificarlos. La anamnesis y el examen clínico van a ser o pueden llegar a ser un tanto difíciles en los pacientes ancianos o en los inconscientes, por lo que va a ser fundamental la evaluación de los signos vitales con un examen cardiopulmonar. La obstrucción intestinal severa puede causar shock hipovolémico y en casos de perforación un shock séptico. Entonces es importante actuar de manera pues inmediata. Aquí se va a sugerir un hemograma completo, pruebas de función renal y electrolitos. ¿Esto para qué? Pues para excluir una insuficiencia renal aguda prerrenal y pruebas de función hepática también, como las primeras pruebas de laboratorio se suelen sugerir. Ahora, los niveles bajos, tenemos que estar atentos aquí, porque niveles bajos de bicarbonato sérico o un pH sanguíneo arterial bajo, por ejemplo, o niveles altos de ácido láctico o leucocitosis marcada y lo que es la hiperamilasemia, pueden ser útiles en el diagnóstico de lo que es una isquemia intestinal. Y así como también, pues se debe de probar o tener en consideración un perfil de coagulación, pues debido a una posible necesidad de que haya una cirugía de emergencia del paciente. Vamos a pasar ahora a lo que es la evaluación diagnóstica. Vamos a tener aquí que el diagnóstico por imágenes va a ser un aspecto esencial en el manejo moderno de la obstrucción.
del intestino delgado y grueso. Y las imágenes lo que van a hacer pues es que nos van a ayudar a responder una variedad de preguntas que van a ser claves en pacientes que se les sospecha de una obstrucción. Y estas preguntas o las preguntas que nos deberíamos de hacer es, ¿hay una obstrucción presente? Y si la hay, ¿a qué nivel está? ¿Cuál es la causa de la obstrucción? Y si hay una obstrucción severa o complicada presente. Vamos a empezar con lo que es la radiografía simple de abdomen, ya que esta va a ser el estudio radiológico de primer nivel. Y aquí la ausencia relativa de gas rectal distal y la descompresión del colon distal va a ser una característica muy frecuente de la pseudoobstrucción colónica y puede confundirse fácilmente con una obstrucción mecánica en lo que es las radiografías simples. Entonces, de manera similar, el hilio paralítico también puede aparecer sin evidencia radiográfica de una dilatación colónica, simulando pues una obstrucción del intestino grueso. Ahora, la identificación de una etiología clara en, por ejemplo, en una obstrucción del intestino delgado, generalmente no va a ser muy posible en las radiografías simples. Sin embargo, la identificación de una causa específica en una obstrucción del intestino grueso, basado en las radiografías, pues sí va a ser posible, pero solo en una pequeña proporción de los casos. Aquí en esta imagen, lo que se presenta pues es una radiografía de abdomen que está en decúbito supino con una obstrucción del intestino delgado y aquí se muestra pues dilatada con escasez de un gas colónico. Aquí en esta imagen pues va a mostrarnos múltiples niveles hidroaéreos y el signo de collar de perlas, que son estas flechas que se están mostrando aquí, que es común encontrarlas. Ahora, en esta tablita les puse lo que son los signos radiográficos de una obstrucción del intestino delgado y grueso, o sea, lo que vamos a ver en la radiografía. Aquí, en la obstrucción del intestino delgado, ya sea cuando el paciente está en supino o prono, se va a mostrar una dilatación mayor a 2.5 o 3 centímetros, una escasez de gas colorectal, va a haber signo de estiramiento, un abdomen sin gas, y así como también un estómago dilatado. Cuando el paciente está de pie o en decúbito, lo que vamos a ver van a ser múltiples niveles hidroaéreos, un nivel hidroaéreo mayor a 2,5 centímetros de ancho, niveles hidroaéreos en el mismo asa del intestino delgado con alturas desiguales y pues una señal de hilo de cuentas. En el caso de la obstrucción del intestino grueso, se va a presentar, va a estar dilatado mayor a 6 centímetros o el ciego mayor a 9 centímetros. Va a haber también una escasez del gas rectal y va a haber mayor o menor dilatación del intestino delgado, pues según la duración y la presencia de asa cerrada. Para la tomografía computarizada, pues vamos a tener que su precisión para el diagnóstico de las obstrucciones del intestino va a ser superior al 95%. Los criterios de idoneidad para sospechas de obstrucción del intestino delgado que fueron publicados por el American College of Radiology, pues van a establecer que para las imágenes iniciales del paciente con el que se tiene sospecha de obstrucción, pues la tomografía computarizada del abdomen y de pelvis va a ser generalmente apropiado. Y en las radiografías simples, pues también son apropiadas, ¿no? El principal hallazgo diagnóstico en la obstrucción intestinal en la tomografía, pues va a ser la dilatación proximal con descompresión distal y se va a considerar que la dilatación intestinal en la tomografía computarizada va a estar presente cuando el diámetro del intestino delgado va a ser mayor a 2,5 centímetros y el diámetro del colon mayor a 6 centímetros y el diámetro cecal mayor a 9. Hay muchas etiologías no adhesivas de la oclusión del intestino delgado que también se pueden identificar con este estudio, como por ejemplo una hernia, ya sea externa o interna, masas en el intestino delgado, cálculos biliares, una estenosis, o también una intususcepción y el volvulo del intestino delgado o una obstrucción del asa cerrada. Este estudio también va a ser particularmente útil para evaluar la gravedad de la obstrucción, es decir, si es parcial frente a completa
o de bajo grado frente a alto grado, y para identificar también posibles complicaciones que pueden guiar las decisiones sobre la necesidad y el momento de la intervención quirúrgica de ser necesarias. Las complicaciones relacionadas con la obstrucción intestinal que se pueden identificar con este estudio incluyen la perforación, una obstrucción de asa cerrada, una hernia interna, el vólvulo y la isquemia intestinal. Aquí en estas imágenes, en la de acá, pues vamos a tener que es una tomografía sin contraste intravenoso, que lo que nos demuestra es un punto de transición, aquí en esta flecha, en el abdomen medio con una disminución suave a una obstrucción adhesiva del intestino delgado en posoperatoria. Y en esta imagen de acá de arriba, pues lo que tenemos es una tomografía axial que muestra una intususcepción colónica que con un signo de la diana, que es aquí donde está marcada la flechita. En el caso de lo que son las imágenes de contraste o la fluoroscopía, pues vamos a tener que el enema de contraste hidrosoluble. Las indicaciones para este estudio, pues van a ser la evaluación de los casos equívocos de oclusión del intestino grueso, donde puede ayudar a distinguir la oclusión del intestino grueso de alguna pseudoobstrucción colónica aguda, así como la evaluación de casos equívocos de vólvulo colónico. Si es posible la identificación de una causa específica de obstrucción del intestino grueso con este estudio. Sin embargo, pues el enema de contraste hidrosoluble no suele ser el estudio inicial más adecuado para descartar una perforación o evaluar otras complicaciones en caso de sospecha de una obstrucción. Una función moderna que se le da a este estudio pues es la planificación del pretratamiento antes de la colocación de un stent en el colon. Y aquí lo que nos muestran las tres imágenes, pues en la imagen A, lo que nos está mostrando es un enema de contraste soluble en agua en un paciente con cáncer de colon sigmoide de una obstructivo que demuestra una lesión de corazón de manzana, que es la flecha que está aquí. En la imagen B está un enema de contraste hidrosoluble que muestra una estenosis en el stent después de la colocación previa del stent por colonoscopía. Y en la C, pues es una radiografía del abdomen en decúbito supino en el mismo estado del paciente posterior a la colocación repetida del stent colónico dentro de un stent anterior. En el caso del ultrasonido, pues vamos a tener que tradicionalmente aquí la ecografía ha tenido un papel un tanto limitado para la evaluación de los pacientes, sobre todo en Estados Unidos, a los que se les sospecha obstrucción intestinal, excepto en los niños, donde aquí se va a usar con frecuencia para evaluar específicamente la estenosis pilórica e invaginación intestinal. El ultrasonido pues tiene las ventajas de que la evaluación va a ser dinámica y la falta de exposición a la radiación. Sin embargo, pues la ecografía va a estar limitada, sobre todo por la dependencia del usuario, la capacidad limitada para identificar el nivel de la obstrucción, que en este caso es importante poder identificarlo, y su capacidad limitada para evaluar la evidencia de que haya complicaciones o no en el sitio de la obstrucción. Por eso no es como la primera opción de imágenes. En el caso de la resonancia magnética, pues esta va a ser una modalidad transversal alternativa para la obstrucción intestinal que va a ofrecer las ventajas que tiene ausencia de radiación ionizante, esto para niños y embarazadas, y que va a ofrecer un mejor contraste de los tejidos blandos y también su capacidad para obtener información dinámica, por ejemplo, la motilidad y la distensibilidad del intestino. En el caso de lo que es la enterografía por tomografía, la enterografía por resonancia magnética y la enteroclisis por tomografía y resonancia magnética, pues estas van a implicar ya lo que son técnicas más específicas que van a permitir obviamente una mejor visualización del intestino en comparación con, por ejemplo, la tomografía o la resonancia, son técnicas más avanzadas. Y aquí se van a utilizar principalmente en lo que es el contexto de la enfermedad de Crohn, que son las imágenes que están aquí abajo, es para lo que se utilizan normalmente esos estudios.
En el caso de la imagen A, pues lo que nos está mostrando es una enterografía por resonancia magnética que nos muestra un paciente que tiene ileitis de Crohn y que nos está revelando estenosis ciliar, la flecha más delgada que está acá, y un intestino delgado aguas arriba en dilatación, que es esto que tenemos aquí. En el caso de la imagen B, lo que nos muestra pues es una imagen de secuencia ponderada por difusión de trazos de la enterografía por resonancia magnética en el mismo paciente, que va a revelar aquí pues una intensidad de señal alta en el hilio, que es aquí la flechita, y que esta pues va a ser compatible con enfermedad de Crohn activa. Y la imagen C lo que nos muestra es una enterografía por resonancia magnética T1 coronal que nos revela un hiperrealce mural ileal, esta flecha de acá, con un engrosamiento y el signo del peine, que es esto que está aquí, que casi no se alcanza a ver. Ahora ya vamos a cómo vamos a abordar al paciente, cuál va a ser su terapia. La gestión inicial va a estar enfocada sobre todo al tratamiento de soporte y este debe comenzar lo antes posible con cristaloides intravenosos, antieméticos y un reposo intestinal. Se recomiendan aquí los líquidos de reemplazo que sean cristaloides isotónicos con solución salina isotónica y cristaloides isotónicos balanceados que contengan potasio suplementario en un volumen equivalente a las pérdidas que ha tenido el paciente. También aquí la succión nasogástrica puede ser de utilidad diagnóstica para analizar el contenido gástrico. Por ejemplo, un aspirado gástrico feculento va a ser característico de una obstrucción del intestino delgado distal o de una obstrucción del intestino grueso. La succión nasogástrica también puede ser pues terapéuticamente importante para prevenir alguna neumonía por aspiración que descomprime el intestino proximal. Y quizás se requiera una vigilancia con un catéter venoso central o en arteria pulmonar, sobre todo en personas que tengan cardiopatías subyacentes. Y va a ser común administrar antibióticos de amplio espectro, pues debido a la preocupación que suscita como tal la translocación bacteriana en casos de que haya una obstrucción del intestino delgado. Ahora, vamos a tener que hay dos tipos de terapias o dos tipos de formas de abordar al paciente, que es la terapia conservadora, que es no quirúrgica, y la cirugía como tal, de la cual les estaré hablando más adelante. En el caso de la terapia conservadora no quirúrgica, pues aquí tenemos que el tratamiento conservador va a ser la piedra angular, sobre todo del tratamiento no quirúrgico en todos los pacientes que tengan una obstrucción del intestino delgado por adherencias, a menos que haya signos de una isquemia o una perforación intestinal claramente. Y el pilar del manejo no quirúrgico va a ser la descompresión con succión nasogástrica o sonda intestinal larga. Las sondas nasointestinales trilumen largas pues son más efectivas que las sondas nasogástricas, pero hay que tener en cuenta que estas requieren una inserción endoscópica. La administración del contraste hidrosoluble es un tratamiento válido y pues seguro que se va a correlacionar con una reducción significativa en la necesidad de cirugía en pacientes con obstrucción del intestino delgado por adherencias, con también una reducción significativa en el tiempo de resolución y la duración de la estancia del paciente. Tenemos también pues que la recurrencia de la obstrucción adhesiva del intestino delgado va a ser posible después de un tratamiento no quirúrgico, hay que tenerlo en cuenta. Y en caso de una hernia complicada, pues debe intentarse una reducción manual inmediata y se va a necesitar cirugía de emergencia en cuando haya una reducción fallida. En algunos otros casos, la obstrucción colónica puede complicar la diverticulitis aguda debido al estrechamiento del edema. El sitio de la obstrucción suele ser el colon sigmoide y la oclusión normalmente va a ser incompleta y se puede resolver con un tratamiento conservador. La colonoscopía del vólvulo sigmoide pues va a permitir no solamente evaluar la vialidad del sigmoide, sino también lograr la detorsión. Y si hay necrosis colónica, pues el paciente se va a someter obviamente a una cirugía inmediata. La detorsión colonoscópica va a ser un procedimiento simple y mínimamente invasivo.
En el caso de o para la paliación del cáncer del colon izquierdo obstructivo, pues van a preferir lo que son los stents metálicos autoexpandibles, sobre todo porque estos van a proporcionar una estancia hospitalaria más corta. Y estos stents metálicos autoexpandibles pues también pueden ser un puente entre la cirugía electiva para el cáncer del colon izquierdo obstructivo, pero aún no hay como suficiente evidencia oncológica, pero muy probablemente estos se conviertan en el pilar de la obstrucción del intestino grueso por cáncer. Ahora, en la cirugía, ¿cuándo se va a necesitar ya una cirugía para el paciente? Aquí vamos a tener que la reparación protésica va a ser el tratamiento de elección para la mayoría de las hernias complicadas de la pared abdominal. Y la laparoscopía diagnóstica puede ser una herramienta muy útil para evaluar la viabilidad intestinal después de una reducción de hernia complicada. Y la reparación de una hernia complicada se puede realizar con un abordaje laparoscópico cuando no se necesita una anastomosis con resección intestinal, lo que normalmente va a requerir un abordaje mínimamente abierto. Las hernias internas se van a tratar con pronta reducción, reparación con suturas y anastomosis por resección intestinal en caso de que haya una necrosis intestinal. En el caso de la de diálisis abdominal a través de la laparotomía ha sido el tratamiento estándar para la obstrucción del intestino delgado por las adherencias. Y en el caso de la exploración quirúrgica emergente o porque haya habido un fracaso del tratamiento conservador, la laparotómica quirúrgica pues va a ser el tratamiento de elección, perdón. Y aquí tenemos que la adediólisis laparoscópica se introdujo últimamente en las últimas décadas y este puede disminuir la morbilidad en subgrupos de pacientes que han sido sometidos a cirugía por obstrucción del intestino delgado por adherencias. En el caso de la obstrucción del intestino delgado causada por tumores del intestino delgado, pues se va a tratar sobre todo con resección y anastomosis y obviamente aquí el manejo oncológico de estos tumores pues se tiene que considerar. En el caso de la obstrucción del intestino grueso que sea causada por un vólvulo sigmoideo sin isquemia o sin perforación, pues la mejor estrategia va a ser un procedimiento de detorsión endoscópica seguido de la misma cirugía de admisión que va a incluir una colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. Y en el caso, por ejemplo, de un vólvulo isquémico o una desrotación fallida, la cirugía debe realizarse lo antes posible. Y en el vólvulo cecal, la cirugía, que normalmente es la hemicolectomía derecha, va a ser la única opción terapéutica que hay. Para la resección y la anastomosis primaria, pues son el procedimiento deseado para la obstrucción diverticular del intestino grueso. La resección y la anastomosis primaria, pues van a ser las mejores opciones para la obstrucción maligna del intestino grueso cuando no hay factores de riesgo significativos o perforaciones, claro está. Y los pacientes con alto riesgo quirúrgico o perforaciones, pues se manejan mejor con un procedimiento por etapas, por ejemplo, el procedimiento Harman. Ahora, por su parte, pues el hilio suele ser temporal y suele ser reversible cuando se corrige el factor incitante. Y también hay que limitar aquí el consumo oral y si son notables los vómitos o la distensión abdominal, pues se tiene que descomprimir el estómago por una sonda nasogástrica, administrar vía intravenosa líquidos y electrolitos o ya sea que sea necesario iniciar nutrición parenteral total. En el caso de la sobreobstrucción intestinal crónica, pues estos ya van a ser una gama de trastornos específicos vinculados con la dismotilidad irreversible del intestino. Entonces aquí lo único que queda, pues el tratamiento se va a dirigir a lo que es la paliación de los síntomas, tratar con líquidos y electrolitos y evitar la operación si es esto posible. Ahora, aquí encontré un artículo que se llama Facing the Unexpected, Unusual Causes of Mechanical Small Bowel Obstruction in Adults. Y aquí prácticamente lo que nos menciona, que se me hizo muy interesante abordarlo también en la clase, son las causas poco comunes o muy raras del intestino
delgado, en este caso es específico para el intestino delgado. Y pues estas se pueden clasificar según su ubicación anatómica, ya sea dentro del segmento del intestino afectado, por ejemplo, dentro de la luz, dentro de la pared del intestino delgado o dentro del mesenterio del intestino delgado. Aquí en esta tabla que tomé del artículo, pues está la lista de las causas menos comunes o raras de la obstrucción. Y por ejemplo, aquí tenemos un defecto mesentérico, una malrotación, un situs inverso, que haya en cuanto a lo que es la pared del intestino delgado, una intosusfección, una constricción, y, por ejemplo, en lo que es la luz del intestino delgado, que se pueda esta deber por cuerpos extraños, por una infestación parasitaria, por tumores o por lo que vienen siendo cálculos biliares. También todo tipo, o aquí están los tipos de hernias que lo pueden causar o que es menos común que lo causen. Y dentro de otras causas, pues vamos a tener, por ejemplo, depósitos malignos, tuberculosis, radioterapia abdominopélvica, una obstrucción cecal, hernias ya sean lumbares, retrosecales, intersigmoideas, paravesicales o parasecales. Y por medio de una compresión externa, ya sea por las trompas de falopio, por un divertículo de Meckel, por un apéndice epiplónico o por un síndrome de la arteria mesentérica superior. Ahora, pues el tratamiento conservador debe iniciarse cuando hay ausencia de isquemia o perforación. Creo que esto ya quedó claro en las diapositivas anteriores, pero la cirugía pues va a ser necesaria como terapia de rescate cuando hay algún tipo de tratamiento fallido o como terapia electiva para prevenir la recurrencia de estas causas. Por lo que va a ser muy importante que los cirujanos de urgencias pues estén familiarizados también con las causas poco frecuentes de la obstrucción mecánica del intestino delgado en adultos para evitar complicaciones graves. Aquí es como un pequeño resumen de cómo va a ser el manejo de los pacientes. No se los voy a leer todo porque prácticamente es lo que les estuve mencionando durante toda la exposición, pero prácticamente pues aquí menciona que tenemos que primero preguntarnos si está la obstrucción presente, realizar la historia clínica, el examen físico, los laboratoriales que son correspondientes, realizar ya sea un ultrasonido o una radiografía, y en caso de que haya pues una hernia abdominal, pues ya se tienen que ir haciendo las preguntas que les comenté. Si hay una obstrucción, ¿a qué nivel? ¿Hay isquemia o hay perforación presente? Porque esto va a ser una decisión importante en cuanto a si el abordaje va a ser quirúrgico o no. Y también tenemos que preguntarnos cuál es la causa de la obstrucción. Y nos vamos a ir poco a poco pues desglosando en el caso de las causas por el intestino delgado, cuáles son más comunes y cuál tiene el paciente. Y si es en el caso de una obstrucción del intestino grueso, preguntarnos cuáles son las más comunes y cuál tiene el paciente. Y en base a esto, preguntarnos si se puede realizar el tratamiento con un tratamiento conservador y si no, pues va directamente a una cirugía de emergencia. Entonces, es prácticamente lo que les estuve platicando durante la clase. Pero aquí este es como específicamente los principios generales en la intervención quirúrgica en la obstrucción mecánica del intestino delgado, porque en cierta forma lo mencionaban más que del intestino grueso. Entonces aquí pues lo que vamos a tener es que va a haber una laparotomía o laparoscopía y esto lo vamos a hacer pues para aliviar la obstrucción. Y aquí ya después se tiene que comprobar la viabilidad del intestino delgado y para realizar una resección cuando corresponda. Y aquí, pues, la extensión de la resección va a depender directamente de la patología primaria, es decir, de qué está causando la obstrucción, porque cada una tiene un abordaje quirúrgico diferente. Y aquí, después, se va a tratar el factor obstructivo causal cuando corresponda, por ejemplo, cerrar un defecto de una hernia. Y al final, pues tenemos que garantizar la disponibilidad de una vía de alimentación viable para el paciente, ya sea enteral o parenteral.
Y de mi parte es todo. Estos son los artículos que yo consulté y el libro de cirugía que consulté para poder realizar esta presentación. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios o igual si les interesó alguno de los artículos con la información que les presenté, pues son estos tres. Espero que la clase haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.